Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandaya Cha Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Devaki Nandaya Cha Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandaya Cha. Entonces, tristemente, el mundo está como está. Casi podríamos decir en un sentido al revés. ¿Por qué? Porque no hay educación espiritual. Un gran maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, que fue el maestro de Swami Prabhupada, él en una ocasión dijo: yo no admito carencia en este mundo de nada. La única carencia en este mundo es de conciencia de Krishna, de conciencia de Dios. Y esa es la raíz de todos los problemas, esa es la raíz de todos los males, esa es la raíz de todas las situaciones no gratas que experimentamos en este mundo. Entonces, bueno, obviamente, si nosotros comenzamos a compenetrarnos con esta ciencia espiritual, entonces nosotros mismos seremos los beneficiados en grado absoluto. Voy a comenzar leyendo la introducción del mismo Bhagavad Gita, y esta introducción comienza con unos mantras sagrados. En la India esto es algo muy importante. Siempre antes de comenzar una clase de cualquier libro sagrado, cualquier maestro, cualquier swami, cualquier místico recita mantras con el fin de invocar la misericordia del maestro espiritual, la misericordia de los santos, la misericordia del Señor Supremo. Entonces, bueno, como ustedes, como casi todos tienen ahí el Bhagavad Gita, también pueden mirarla y pueden ingresar ahí a la parte de la introducción. Yo voy a leer los versos en sánscrito, voy a tratar de leerlo lento para que ustedes puedan seguirlo, y voy a leer las traducciones obviamente también, para que tengamos bien claro qué estamos leyendo, qué estamos escuchando. Getsi, Hare Krishna, buena noche, bienvenida, puedes activar el micrófono. O yo te lo activo acá. Prabhu, buenas noches. Hare Krishna, a ver, te quiero ver. Activa la cámara. Prabhu, voy conduciendo, pero los voy escuchando. Ok, tranquila. Ok. Bueno, ya preséntate porque ya las compañeras que están acá se presentaron. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jessie Trujillo, conocí de la gracia de mi Señor Krishna a través de Bhagavan, de Prabhu Bhagavan, ya hace aproximadamente 4 años, aproximadamente sí, aunque pues antes él me había hablado, pero el enamoramiento fue hace aproximadamente 4 años. Y aquí estoy en Pasto, pero pues antes acá pues había más devoticos acá, pero cerraron el templo, entonces pues honestamente la conexión con Krishna pues obviamente es personal, y ustedes que en este momento están siendo un apoyo enorme espiritual para mí. Muchas gracias, Getsi, bienvenida. Gracias, Prabhu. Con todo cariño. Constanza, ¿ya estás ahí? Te estamos esperando para que te presentaras. Buenas noches. Buenas noches, Hare Krishna, bienvenida. Hare Krishna.
Bravo. A ver, primero que todo tengo que reconocer que la tecnología me atropella, entonces para mí no ha sido fácil, es mi primera vez que ingreso a Zoom y recibir la orientación. Hasta ahora no sé manejar muchas cosas, estuve hasta ahora como un minuto tratando de meter, introducir para poder tener el audio, pero bueno, ya gracias a Krishna ya estoy conectada, estamos aquí. Mi nombre es Constanza García, el día de hoy me encuentro en Cali, Valle del Cauca, y pues no sé qué más quieren saber, dime. No, está muy bien la presentación, está muy bien. Ya las otras compañeras habían entrado con anterioridad y sí estábamos mirando que tú estabas tratando y intuíamos que solamente el tiempo te separaba de estar más en contacto con nosotros. Pero no, bienvenida. Igual ahí nos vamos a estar compartiendo, conociendo. Aquí ya todos nos presentamos y vamos a comenzar la lectura de la introducción del Bhagavad Gita, que está saturada de unos mantras sagrados. Yo hacía la explicación de que estos mantras son oraciones que todos los Vaisnavas hacen antes de comenzar una charla, un seminario, una conferencia o lo que sea. Sin las bendiciones de los santos, uno no puede avanzar en la vida espiritual. Esa es la razón de estos mantras sagrados. Bueno, con el permiso, comenzamos. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Om Agyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Mahyam Dadati Swapadantikam. La traducción de estos dos versos es la siguiente. Nací en la ignorancia más oscura y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. Yo le ofrezco mis respetuosas reverencias. ¿Cuándo me dará refugio bajo sus pies de loto Srila Rupa Goswami Prabhupada, quien ha establecido en este mundo material la misión de cumplir el deseo del Señor Chaitanya? Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padaka Malam Shri Gurum Vaisnavamscha Shri Rupam Sagrayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual y a los pies de todos los Vaisnavas. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami, junto con su hermano mayor Sanatana Goswami, así como a Raghunath Das Goswami y Raghunath Bhatta, Gopal Bhatta y Srila Jiva Goswami. Ofrezco mis respetuosas reverencias al Señor Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, junto con Advaita Acharya, Gadadhar, Shrivas y demás asociados. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani y a Shri Krishna, junto con sus asociadas Shri Lalita y Visakha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Oh, mi querido Krishna, tú eres el amigo de los afligidos y la fuente de la creación. Tú eres el amo de las gopis y el amante de Radharani. Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Ofrezco mis respetos a Radharani, cuya tez es como el oro fundido y quien es la reina de Vrindavan. Tú eres la hija del rey Vrishabhanu y le eres muy querida al Señor Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias ante todos los devotos vaisnavas del Señor, quienes están llenos de compasión por las almas caídas y son exactamente como los árboles de deseos que pueden satisfacer los deseos de todos.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ofrezco mis reverencias a Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivas y todos los demás en la línea devocional. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El significado de esta última liberación trascendental sonora, el Mahamantra Hare Krishna es: oh mi Señor, por favor, ocúpame en tu servicio devocional amoroso eternamente y déjame ser un instrumento de tu amor. Esos son los mantras iniciales del Bhagavad Gita, saturados de una energía o Shakti espiritual completamente divino, y nuestra vida se vuelve muy afortunada, infinitamente afortunada por estar escuchando esta vibración sonora trascendental. A medida que les vaya compartiendo, vayamos hablando, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, pueden levantar la mano, como quieran, o si quieren lo anotan, la escriben las preguntas, pueden hacer incluso un cuestionario y con mucho gusto, al final de la charla, pueden preguntar todo lo que quieran. Desde un principio yo le dije al Prabhu Bhagavan, yo soy muy amigo de compartir con las personas, de que haya mucho dinamismo en las charlas, de que las personas se desinhiban, se desahoguen, ¿no? Eso es muy importante. En la vida espiritual, eso se llama Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa asociación con personas santas, asociación con personas que se han dado cuenta que el avance espiritual es lo primordial en sus vidas. Todos nosotros en este mundo tenemos deberes. Si uno es un padre de familia, tiene deberes con sus hijos, con su esposa. Si uno trabaja en una fábrica, tiene deberes con el que dirige la fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se llama Dharma, los deberes de este plano material. Pero hay un tipo de Dharma que está por encima de esas consideraciones relativas y se llama Sanatan Dharma, que es el deber eterno del alma, el deber eterno mío como ser, como conciencia o como parte y porción de Dios. Y ese deber eterno es el de servir, adorar y glorificar al Señor Supremo. Y cuando uno se hace partícipe de ese Sanatan Dharma, es como, voy a dar una analogía que la primera vez que la escuché a mí me encantó, decirla Prabhupada. Me pareció wow, dije, mejor analogía no puede haber. La analogía es la siguiente. Él dijo, nuestra situación en este mundo material sin Dios, suponiendo que no haya conciencia de Dios, es como la de un pez, pero fuera del agua. Si tú sacas un pez del agua, aunque le pongas las comodidades que quieras, ese pez va a estar continuamente en ansiedad y finalmente va a morir, ¿cierto? Obviamente, es un hecho que es así. Entonces, nuestra situación, apartados de Dios, es la misma del pez fuera del agua. Estamos rodeados de máquinas, de cuanta cosa te imagines, pero siempre internamente estamos insatisfechos. Siempre estamos sintiendo hace falta algo. ¿Por qué? O sea, ¿qué es ese algo que falta para sentir plenitud? Entonces, conectarnos con la trascendencia, conectarnos con la divinidad, es como coger a ese pez y echarlo otra vez al agua. Tan pronto le echas otra vez al agua, él se siente libre, feliz, dichoso. ¿Por qué? Porque ese es su hábitat real. Asimismo, todos nosotros, en esencia, somos almas espirituales, somos parte y porción de Dios. Y a menos que nos conectemos con ese plano divino y trascendental, entonces nunca vamos a estar satisfechos. Esa analogía no necesita de tanta filosofía, es tan sencillo como eso, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, a mí me cautivó del Bhagavad Gita y de todo este sendero del Bhakti Yoga fue eso, o sea, con explicaciones tan sencillas, se nos quiere llevar a una verdad tan elevada que yo dije, wow, esta sabiduría sí supera todo lo que yo había conocido antes.
porque así haciendo un pequeño recuento histórico, desde muy niño realmente tuve la oportunidad de compenetrarme con muchas doctrinas cristianas, católicas, etcétera, etcétera. Incluso nuestros padres nos llevaban a todos lados desde que éramos niños. Y mi madre desde que era un niño me enseñó karma y reencarnación. Yo crecí con esos conceptos como crecimos nosotros con el Padre Nuestro, algo así, literalmente hablando, natural. Pero ya cuando tuve la oportunidad de conocer directamente la conciencia de Krishna, el Bhagavad Gita, los devotos que explicaban esa sabiduría, yo dije, esto es lo más elevado que he conocido en mi vida. Y con todo cariño les comparto, me confieso, hasta el día de hoy no he conocido nada más maravilloso. Incluso le comparto a algunos compañeros, amigos, les digo, para que se den cuenta que lo que estamos hablando no es algo fanático ni dogmático. Si algún día yo llego a encontrar algo más elevado, más sublime y algo que llene más mi corazón que la conciencia de Krishna, yo me voy de bruces para allá, sin pensarlo ni un segundo, porque somos buscadores de la verdad absoluta, somos buscadores del amor verdadero, del amor puro, ¿no? Entonces, ese es el anhelo real del alma. Bueno, seguimos con la introducción. El Bhagavad Gita se conoce también como Gita Upanishad. Es la esencia del conocimiento védico y uno de los Upanishads más importantes dentro de la literatura védica. Por supuesto que hay muchos comentarios sobre el Bhagavad Gita, así que se podrá objetar la necesidad de otro. La edición actual puede explicarse de la siguiente manera. Hace poco, una señora norteamericana me pidió que le recomendara una traducción del Bhagavad Gita. Desde luego que hay muchísimas ediciones del Bhagavad Gita en América, pero de todas las que he visto, no solamente en América, sino también en la India, ninguna puede decirse que sea estrictamente autoritativa, pues en casi todas el comentarista ha expresado sus propias opiniones sin tocar el espíritu del Bhagavad Gita tal como es. En esa introducción, escrita directamente por Srila Prabhupada, vamos adentrándonos en una materia muy interesante. Perdón, y conecto esto. Y esa materia interesante tiene que ver con el hecho de que para que nosotros tengamos la certeza de que estamos recibiendo algo autoritativo, esa persona que nos está entregando esa información, ese conocimiento, esa sabiduría, debe estar conectada con una línea que se llama parampara o línea de sucesión discipular. Eso es algo que vamos a ver más adelante, más en materia cuando estemos por allá en el capítulo 4 del Bhagavad Gita. Pero para sintetizarlo, el conocimiento espiritual aparece en este mundo por la misericordia de Krishna. Él lo manifiesta desde el mismo comienzo de la creación, se manifiesta el conocimiento védico. Y ese conocimiento es impartido a la primera entidad viviente creada que se llama el Señor Brahma, y él comienza a diseminarlo de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Y digamos que el maestro que trajo esta sabiduría a Occidente fue Swami Prabhupada. Él es un maestro que pertenece a esta línea de sucesión discipular. ¿Y por qué es genuino? Exactamente por lo mismo que acaba de decir él acá. Porque este Bhagavad Gita, tal como es, no tiene una interpretación mundana ni de ningún académico. Se habla con el espíritu del mensaje original del Bhagavad Gita, donde Krishna está revelando una sabiduría suprema y los maestros genuinos la aceptan y la comparten tal como es, ¿no? Sin poner interpretaciones mundanas ni especulaciones mentales. Eso es muy importante cuando nos adentramos en el conocimiento del Bhagavad Gita. Cualquier información que recibamos debe ser autoritativa. ¿Soy claro con mis palabras? O si tienen alguna inquietud, con toda confianza. El Bhagavad Gita, en todo su contexto, habla de 5 verdades básicas. Son los 5 temas básicos de la ciencia suprema del Bhagavad Gita. Y esos 5 temas son Dios, el alma, nosotros, las entidades vivientes,
la naturaleza material, que se conoce como Prakriti, el tiempo y el karma. Esos son los 5 temas del Bhagavad Gita. Todo el mensaje del Bhagavad Gita encierra estas 5 verdades básicas que son fundamentales. En el idioma sánscrito, al Supremo se le designa como Ishvara. Ishvara significa el controlador supremo. Nadie es igual ni más que él. Todos estamos por debajo de él. Eso significa Ishvara o controlador. También se le llama Parameshvara. Parameshvara significa el controlador supremo. A las entidades vivientes, a nosotros, se nos denomina Jiva. Es la palabra sánscrita para indicar alma espiritual o conciencia. La naturaleza material recibe el nombre de Prakriti. El tiempo recibe el nombre de Kala, con K. Y las actividades que nosotros ejecutamos en este mundo reciben el nombre de karma. Tanto las actividades correctas como las incorrectas. Pues quiero partir con un punto muy interesante que lo podríamos definir como el ABC de la comprensión trascendental. Esto es fundamental. Estamos entrando cada vez más en materia propiamente espiritual. ¿Por qué es fundamental? Porque hay 2 temas muy interesantes que deben ser comprendidos cabalmente. Y esos 2 temas no se pueden comprender si no se entiende lo que voy a explicar primero. El ABC de la comprensión espiritual, o el primer paso en la comprensión trascendental, es entender que somos almas espirituales, que no somos materia, que no somos un producto de este mundo fenoménico. Ese punto es crucial, entender: yo soy distinto al cuerpo, yo soy conciencia pura, yo soy lo que le da la vida a este cuerpo. Y para entenderlo, hay una explicación muy sencilla, filosófica, para que nosotros entendamos que no somos el cuerpo o que no somos materia. ¿Está bien? Hay 2 formas muy sencillas de entender. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Todos nosotros en este mundo siempre hablamos en términos de poseedor y poseído. ¿Qué significa eso? Nosotros decimos: esta es mi mano. Cualquiera de nosotros dice: esta es mi mano, ¿cierto? ¿Qué es lo poseído? Lo poseído es la mano. ¿Y el poseedor? Nosotros, yo, ¿cierto? Decimos: estas son mis piernas. Lo poseído son las piernas. Y el poseedor soy yo. Decimos: esta es mi cabeza. Lo poseído es la cabeza y el poseedor soy yo. Y así con todas las partes del cuerpo: los ojos, las orejas, la nariz, etc. Y finalmente decimos: este es mi cuerpo. ¿Correcto? Lo poseído es el cuerpo y el poseedor soy yo. Ahora yo pregunto: ¿y quién soy yo? ¿Quién es el que está reclamando posesión sobre todo eso? Significa que soy diferente al cuerpo, porque alguien está reclamando: esa es mi oreja, esa es mi nariz, esas son mis piernas. ¿Quién reclama eso? Nosotros no decimos yo cuerpo, no decimos yo cuerpo, decimos mi cuerpo. ¿Quién es ese que reclama mí? ¿Quién es ese ente que está reclamando eso? Eso muestra que no somos el cuerpo, que somos almas, que somos diferentes a la materia. Otro ejemplo muy interesante que Srila Prabhupada daba con mucha frecuencia es cuando un familiar muy, muy, muy querido y muy allegado parte de este mundo, a lo que le llamamos la muerte. Supongamos que es alguien extremadamente allegado, sentimos dolor inevitablemente, ¿no? Y hasta nos acercamos ahí al cajón y lloramos, ¿no? Por ejemplo, si fue una tía muy querida: se fue mi tía, se fue mi tía. Pero si yo me acerco a tu lado y te pregunto: ¿pero quién se fue? Porque lo que está en ese cajón es lo que tú toda la vida viste. Los mismos ojos, la misma nariz, las mismas orejas, todo es lo mismo. Entonces, ¿quién se fue? ¿Cierto? Algo se fue. Lo que realmente era valioso, lo que le daba la vida a ese cuerpo se fue. Lo tienes que admitir, porque si no se hubiera ido estaría viva, obviamente. Entonces, esa es otra forma muy lógica de entender que no somos materia, que somos conciencia pura. Y este es el punto de partida de la comprensión espiritual, la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto.
Srila Prabhupada lo ponía de una manera tan genial en esos términos. ¿Cuál es la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto? Pues tan sencillo como lo que estamos explicando, que en el cuerpo vivo está presente el alma y en el cuerpo muerto esa alma ya se fue, ya salió, por eso está muerto. Lo puedes cortar, picar, chuzar y no va a protestar, ¿no? ¿Eso es claro? ¿Soy claro con mis palabras? ¿Es sencillo de entender? ¿No es nada complicado? Bueno, eso es muy importante. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque si no se entiende ese punto, no se puede entender ni reencarnación ni karma. No se puede, imposible. Entonces, por eso es fundamental que este concepto de entender que soy diferente a la materia, que soy conciencia pura, quede bien cimentado, ¿no? Vamos a hablar de estos dos temas a los que voy a hacer referencia ahorita, con unas palabras muy sabias de Swami Prabhupada. En una ocasión él dijo, en el mundo occidental, cuando él decía mundo occidental se refería a Europa, América, África, ¿no? Él venía de la India, del Oriente. Él dijo, en el mundo occidental hay dos conceptos erróneos. Y él dijo, esos dos conceptos erróneos han devorado al mundo occidental. Primer concepto erróneo, la vida viene de la materia. Primer concepto erróneo. Y segundo, después de la muerte, la vida se acaba. Esos son dos fantasmas que han devorado al occidente, especialmente Europa. Y como los europeos fueron los que vinieron aquí a colonizar y a hacer desastres, obviamente, entonces quisieron implantar esta idea y hasta cierto punto la han implantado. Pero eso no es algo muy sublime ni muy profundo y no tiene ninguna base verdaderamente filosófica, ¿no? Mejor dicho, esos dos conceptos obedecen a la mentalidad atea, en otras palabras. Y el ateísmo es algo muy prominente en el mundo occidental, muy prominente. Pero hasta cierto punto, la mentalidad atea, claro, tiene diferentes ramificaciones también, tiene diferentes variantes. Y hay muchas personas que incluso se vuelven ateas al darse cuenta, tristemente, de tanta falsedad, incluso en muchos procesos así llamados religiosos. Tristemente, ¿no? A mí me gusta hablar las cosas como son o de mi propia experiencia. Y lo digo porque he tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, y digo tristemente porque se supone que si alguien se hace llamar un líder espiritual, religioso, pues tiene que ser un emblema de mínimo de honestidad, de rectitud. Pero cuando eso no se ve, ¿cómo vas a esperar que los demás sientan fe, atracción por esas cosas? La gente no es tonta, la gente no es boba, como decimos vulgarmente, o sea, las personas se dan cuenta. O sea, voy a dar un ejemplo para sustentar lo que estoy diciendo, y me apena que tenga que decirlo, lo que conocemos como catolicismo. ¿Cómo es posible que el jefe supremo del catolicismo, conocido como el Papa, sea una de las personas más opulentas, o el Vaticano sea uno de los lugares más opulentos materialmente hablando, cuando lo que se supone que expresan a través de sus enseñanzas son sencillez, humildad? Si vemos el ejemplo de la vida de Jesús, de San Francisco de Asís, ellos eran la humildad personificada, la sencillez personificada, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas han generado en muchas personas, incluso con las que yo comparto, esta insatisfacción de ver que no hay, digamos, un ejemplo real de humildad y pureza. Y por eso también hay mucho ateísmo. Pero filosóficamente hablando, el ateísmo no tiene verdadero sustento. Y para poder romper con esta mentalidad atea que existe en este mundo, la única forma de lograrlo es que esta persona en su propia vida tenga una verdadera experiencia espiritual. No hay otra manera. Es imposible de otra manera. O sea, si tú le hablas a una persona con argumentos incluso lógicos, sensatos como los que estamos compartiendo acá, no necesariamente eso implica que ella vaya a aceptar que hay un ser supremo. Pero si ella tiene una experiencia interna de un cambio de conciencia, de una transformación, eso sí cambia el panorama, porque ahí ya no vamos a decir, oh, me lo dijeron, lo leí, me parece. No, ya cuando tú tienes una experiencia interna propia, real,
ahí todo el panorama cambia. Ahí ya tú te vas a dar cuenta, oh, esto es nuevo para mí. Y no es una alucinación, ni es algo salido de contexto, es algo muy, muy dentro de mí, una transformación espiritual en otras palabras. Y conciencia de Krishna o Bhakti Yoga es eso. Es cómo tú puedes llegar a realizar que Dios es una realidad las 24 horas del día, todos los días. Yo le comparto a algunos compañeros y alumnos y les digo, para mí, esa es una de las cosas más hermosas de este sendero, que tú puedes darte cuenta cada día de tu vida, a cada momento de tu vida, que Dios es una realidad, ¿no? Cuando respiras, cuando piensas, cuando hablas, puedes estar consciente siempre de eso. Y eso hace que nuestra vida se vuelva sublime, porque en cualquier circunstancia de la vida, incluso adversa, uno puede estar siempre consciente de Krishna, consciente de Dios. Y todos estos temas, cómo trascender las dualidades, todo eso lo vamos a ver a través del Bhagavad Gita, porque el Bhagavad Gita es el estudio preliminar de toda la ciencia espiritual, sin la más mínima duda, ¿no? O si no, ¿cómo es posible que los más grandes filósofos, los más grandes científicos, los más grandes religiosos de este planeta Tierra, o por lo menos que conozcamos, hayan tenido acceso al Bhagavad Gita y ellos mismos hayan hecho escritos diciendo esto es lo más maravilloso que hemos conocido? Y puedo nombrar a muchos: Kant, Hegel, Schopenhauer, Isaac Newton, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, por nombrar unos poquitos. Su libro de cabecera era el Bhagavad Gita. Ellos se dieron cuenta, o sea, cuando tuvieron acceso a esa filosofía, dijeron, no, esto es incomparable, ¿no? Entonces parece que vamos por buen camino, diría yo, hacía manera de chiste, pero obviamente sin la más mínima duda que es así. Entonces, estas 5 verdades que abarca el Bhagavad Gita nos quedan claras. No somos el cuerpo, somos conciencia pura, eso tiene que quedar claro. Y ya que estamos hablando directamente del Bhagavad Gita, pues hay un escenario histórico, no sé hasta dónde ustedes le conozcan, pero es un escenario muy, muy particular. Muy particular, ¿por qué? Porque el Bhagavad Gita, o sea, escuetamente hablando, se explica antes de comenzar una batalla. ¿Se pueden imaginar ese escenario? 5.000 años atrás y un poquito más, siempre decimos 5.000, pero obviamente son 5.000 y un poquito, porque desde que yo estoy con los devotos hace tantos años siempre dicen 5.000. Srila Prabhupada decía 5.000, pero Srila Prabhupada llegó hace 55 años, entonces hace 5.000 y un poquito más. Cuando Krishna le revela esta sabiduría suprema a Arjuna, fue antes de comenzar una batalla. O sea, uno podría decir, ¿por qué es esta locura? Pero para hacernos una idea más amplia, yo les invito en algún momento de su vida, bueno, aquí me están haciendo una consultica, una pregunta, Constanza, ya respondo a tu pregunta. ¿Por qué se dio esta batalla de Kurukshetra? ¿Por qué? Hay una razón muy, muy, muy particular. Hay un libro que me imagino que han escuchado, el Mahabharata, es la epopeya más grande de la humanidad, y el Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata. Y para entender la razón, o sea, detallada de esta gran batalla, hay que leer el Mahabharata, porque son muchos detalles. Pero para resumirlo, esta batalla se dio porque las personas, por herencia, que debían de tomar el reino, que se llamaban los Pándavas, el reino les fue arrebatado realmente, les fue usurpado por sus primos llamados los Kurus. Pero no solamente eso, o sea, lo más grave fue que ellos se desviaron por completo del Dharma, de la religiosidad. Ellos comenzaron a actuar de una manera completamente pecaminosa, desviados de la verdad. Entonces, eso fue tomando tanta fuerza, que se les trató de que cayeran en razón, hasta tal punto que el mismo Señor Supremo Sri Krishna, 5.000 años atrás y un poco más, trató de convencerles, por lo menos darles a ellos algo de la tierra, de lo que son herederos, pero ellos se pusieron así, cuadrados al máximo. Entonces, védicamente se dice, cuando todos los argumentos se agotan, solo queda una salida,
una salida dolorosa. Cuando todos los argumentos sensatos, cuerdos, razonables se agotan, no queda sino la guerra, la batalla. Y por eso fue la batalla de Kurukshetra, ¿no? En el Mahabharata, cuando tengas la oportunidad de leerlo, tú empiezas a leer ese libro y no puedes parar. De una vez te lo digo, no puedes parar. Son historias tan fascinantes. Entonces, Krishna, antes de esta gran batalla, comienza a hablar el Bhagavad Gita. Y Arjuna, que era su discípulo y primo, él entra en una situación de congoja cuando él ve que tiene que enfrentar a toda su familia. Y cuando él ya se ve como sin salida, adopta la actitud que cualquier genuino discípulo debe optar. ¿Y cuál fue? Ese es otro verso muy lindo del Bhagavad Gita, verso 7 del capítulo 2. Allí Arjuna le dice a Krishna: ahora estoy confundido acerca de mi deber, y a causa de mi flaqueza he perdido toda compostura. En este estado te pido que me digas qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma rendida a ti. Por favor, instrúyeme. Es muy hermoso, muy hermosa esa actitud de Arjuna. Esa es la actitud genuina, real, de un aspirante sincero a la verdad. Sin humildad no hay acceso a la divinidad. Nunca olviden esto. Sin humildad no hay acceso a la divinidad. Imposible. Uno tiene que adoptar ese espíritu de humildad, de sumisión hacia la verdad, obviamente. Aquí Constanza hace una pregunta, se la voy a compartir. Estoy viendo aquí en el chat general. Dice: pregunto, sé que cuando el cuerpo muere, una persona se demora para salir su alma, o sea, despegar de su cuerpo un tiempo, entonces ¿es muerte? ¿O abandonó el cuerpo? Porque para mí la palabra muerte no se aplica, ya que sigue pegada a su cuerpo. ¿Cómo lo explica el Bhagavad Gita? Muchas gracias, Constanza, por la pregunta. Primero definamos bien qué es muerte, qué es la muerte. La muerte es cuando el alma, propiamente dicha, abandona el cuerpo, sale del cuerpo. Pero expliquemos algo antes que eso, que también es muy importante entender. Hay dos cuerpos materiales. El uno es burdo y el otro es sutil. El cuerpo material burdo es el que estamos viendo ahorita, que está hecho de 5 elementos, o cuerpo físico también se llama. Este cuerpo está conformado por 5 elementos materiales, que se llaman tierra, agua, fuego, aire y éter. Esos 5 elementos combinados forman el cuerpo material burdo. Y dentro de este cuerpo hay otro cuerpo que se llama cuerpo sutil, o algunos le llaman cuerpo astral. Y ese cuerpo sutil o astral está conformado por 3 elementos que se llaman mente, inteligencia y ego falso. Esos son los 3 elementos que conforman el cuerpo sutil, que también es material. El uno es material burdo y el otro es material sutil. Y por encima de estos dos cuerpos materiales, burdo y sutil, se encuentra mi verdadero ser, yo, el alma, que es categóricamente distinta a la materia burda y sutil, porque es conciencia pura, es conciencia divina. Entonces, ¿qué es la muerte? Es cuando las leyes de la naturaleza que nos gobiernan obligan al alma a abandonar el cuerpo burdo, pero el alma sigue cubierta por el cuerpo sutil. Eso es muy importante de entender. O sea, mientras que hayan apegos materiales, apegos por este mundo, cualquiera que me lo quieras nombrar, entonces al abandonar el cuerpo material, por estos apegos materiales, el alma se ve obligada a tener que aceptar otro cuerpo material. Eso se llama la reencarnación. Entonces, hay diferentes situaciones por las que puede pasar el alma en acuerdo a su karma y a su estado de conciencia en el momento de abandonar el cuerpo, ya para responder más directamente a la pregunta de Constanza. Generalmente, lo que generalmente ocurre es que cuando el alma abandona su cuerpo en el momento de la muerte, el cuerpo sutil o el cuerpo astral la lleva a un próximo cuerpo. Lo voy a explicar un poquito en términos biológicos. ¿Cómo funciona este proceso de ir de un cuerpo al otro? Es muy interesante.
Todos nosotros seguramente en biología, cuando estudiamos biología por allá en la secundaria, escuchamos lo siguiente. El alma deja este cuerpo y el cuerpo sutil la transporta al próximo cuerpo. El alma ingresa en el vientre de una madre a través del semen de un padre. En el semen hay millones de partículas que se llaman espermatozoides y dentro de cada espermatozoide hay un alma. Por eso solo cuando el espermatozoide fecunda el óvulo se genera el cuerpo, porque el alma ya está allí inyectada, ya está impregnada. O sea, si el alma no está presente no hay vida, es materia muerta. Eso es muy claro, no es muy lógico. Entonces, este proceso de transportar el alma hacia el vientre de una madre, etcétera, lo que acabo de explicar, es delineado y es dirigido por las leyes divinas, en nuestro caso, llamada karma. O sea, el cuerpo que vamos a tomar depende de nuestras actividades previas, de las actividades de nuestra vida pasada. Y aquellas actividades a lo que más hayamos estado apegados es lo que va a predominar en el momento de la muerte. Y ese estado mental nos va a llevar a nuestro próximo cuerpo. Así lo explica Krishna en el Bhagavad Gita, capítulo 8. Muy interesante. Cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandona su cuerpo, ese estado alcanza. Entonces, hay cuerpos humanos, hay cuerpos animales, hay cuerpos vegetales, ¿no? Hay 8.400.000 especies de vida y en acuerdo a nuestro karma y estado de conciencia vamos a tomar un cuerpo particular. Nosotros somos muy, muy afortunados. ¿Por qué? ¿Alguna me lo quiere responder? Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿por qué somos tan afortunados con base en la temática que estamos tocando? Si alguna la quiere responder, adelante. Creo que es porque reencarnamos en un humano. Exactamente, Caterina, muy bien. Somos muy afortunados porque tomamos un cuerpo humano, pero no solamente eso, ¿sí? Antes de tomarlo, tuvimos una competencia, ¿cierto? Una competencia no con 5.000 ni con 10.000, sino con millones, millones de espermatozoides en una carrera. A ver quién llegaba primero. Y llegamos primero nosotros. Ganamos la competencia entre millones, ¿no? Así lo explican los Vedas. O sea, ya alcanzar la forma humana es una película completa. Es extremadamente difícil tomar un cuerpo humano. Es una bendición muy grande. Y como por si fuera poco, siendo muy realistas, dimos con una buena mamá, ¿cierto? Que nos permitió nacer. Eso ya es otra gran fortuna, pero tremenda, ¿no? Y después de estar en la forma humana de la vida, sentirnos de una u otra manera atraídos hacia cosas superiores, de verdad, a veces uno mismo olvida estas cosas, pero la fortuna que tenemos de tener acceso a esta sabiduría, a este cuerpo humano, a una mente, a una inteligencia, a la capacidad del discernimiento, esos son regalos incomparables, o sea, es una fortuna muy grande. Entonces, para seguir respondiendo a la Constanza, el alma, después de abandonar el cuerpo, generalmente toma un cuerpo automáticamente. Si ha sido una persona piadosa, una buena persona, como decimos, lo más probable es que tome otro cuerpo humano. Si ha sido una persona muy, muy piadosa, puede tomar nacimiento en planetas que se conocen como planetas celestiales, donde ella recibe como un premio. En esos planetas hay mucho disfrute, miles de veces más que aquí. Y las personas que han sido extremadamente piadosas o que se han consagrado a un tipo de acciones que se llaman karma kanda en los Vedas, pueden nacer en esos planetas superiores. O se pueden hacer en niveles, digamos, si alguien ha logrado un gran avance espiritual en esta vida, digamos que no alcanzó la perfección, pero logró un 70% de iluminación espiritual, pueden hacer en planetas superiores donde hay mucho avance y ya prácticamente nace y se consagra a lo divino. O pueden hacer en una familia de santos. Eso es absolutamente posible y eso sí sería la más grande bendición si nos toca volver a este mundo. Pero puede pasar que si alguien se degrada, puede perder la forma humana y tomar un cuerpo inferior, un cuerpo animal. A veces creo que todos tenemos la experiencia de decir, uy, esta persona se comporta peor que un animal. Hemos tenido esa experiencia, ¿cierto? ¿Y qué piensas?
que alguien que se comporte peor que un animal merece un cuerpo humano. Tú piensas que, por ejemplo, un asesino, un violador, ¿cómo va a merecer un cuerpo humano? Imposible. Las leyes de la naturaleza lo confinan a un cuerpo animal o un cuerpo vegetal, ¿no? Para que pague una reacción tremenda por su mal comportamiento. O hay otra variante. Si una entidad viviente en la forma humana se suicida o muere en un accidente muy trágico o la asesinan, la matan, los Vedas explican que queda en un estado incorpóreo, como fantasma, o sea, queda divagando en el plano astral en cuerpo sutil. Y el sufrimiento que tiene que experimentar es muy grande, porque los deseos son los mismos deseos materiales, todo, pero ya no tiene cuerpo físico. Entonces sufre horriblemente. La experiencia la tenemos nosotros cuando queremos algo y no lo podemos lograr, hay sufrimiento. Ahora imagínate, alguien en un cuerpo sutil ya no tiene ni siquiera cuerpo burdo para disfrutar burdamente, sufre muchísimo. Esas son varias de las circunstancias que puede adoptar una entidad viviente al abandonar el cuerpo. Espero que esto responda en algún nivel a tu pregunta, Constanza. Sí, adelante, Caterina. Activa el micrófono. Ay, perdón por la pregunta. Entiendo que cuando se supone que la persona no ha tenido una buena vida en el sentido de que ha sido nada piadosa, entiendo que reencarna en un animal porque se supone que los animales no tienen conciencia, no tienen ese poder de discernimiento. Pero yo soy amante de los animales y siento que muchos animales tienen muchos mejores sentimientos que las mismas personas. Totalmente de acuerdo contigo. Siento, por ejemplo, me parece, yo por lo menos soy vegana. Ajá. Y me transformé en vegana precisamente por el amor a los animales. Uh-huh. Y me da mucho sentimiento ver pues cómo la humanidad pues va acabando con esos animales que no han pedido nacer y que por nuestro paladar pues pasan ese grado de sufrimiento tan horroroso que pasan. Entonces no logro hacer como la conexión de que una persona tan mala en una vida humana reencarne, por ejemplo, en una vaca. Que las vacas, pues no, sí me explico. Sí, no, perfecto. Muy buena la inquietud. Y lo otro era, creo, yo por ejemplo, mis papás son católicos. Nunca fuimos practicantes en mi casa. Siempre fuimos muy creyentes de Dios, pero no éramos personas religiosas de ir todos los domingos a misa, ni estas cosas. Yo sí sufrí mucho desencantamiento del catolicismo por todas estas incoherencias que uno ve en muchas personas que profesan el catolicismo y mismas jerarquías pues, del catolicismo. Pero no soy atea porque sí creo fervientemente en Dios. Siempre he creído que hay algo superior a nosotros. Creo que sería como demasiado ego pensar que no existe algo superior a nosotros. Entonces, por eso creo que el desencantamiento de que llega a ser ateo es más por que le haya pasado algo muy fuerte, como de repente perder un familiar o perder un hijo o que pierde como esa fe en ese algo superior. Por ejemplo, lo digo por las dos únicas personas ateas que conozco, ha sido por eso, ha sido más por algo muy fuerte que les pasó, perder un hijo o perder una mamá muy, muy jovencita, que más por el desencantamiento de la misma religión. La frustración. No, lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay muchas razones, hay muchas, y las que tú estás diciendo son absolutamente valederas. Yo también conozco personas así como tú las estás describiendo. Pero quiero aclarar el punto del cuerpo animal, que el planteamiento está muy bueno. Bueno, gracias a ti, Constanza. Espero que se haya aclarado un poquito más y si tienes más dudas, con toda confianza.
A ver, no, cuando una entidad viviente ha sido muy pecaminosa, como hablamos, ¿no? ¿Qué cuerpo de vaca va a tomar? Eso es un cuerpo muy evolucionado. Incluso los Vedas explican, uy, ese es otro tema que vamos a tocar más adelante. Este mundo, me toca explicártelo así para que lo miremos mejor, desde otra perspectiva. Este mundo es controlado por tres modalidades comunes. Se llaman las tres modalidades de la naturaleza material, pues han tenido acceso al Bhagavad Gita, seguramente lo recuerdan, que se llaman bondad, pasión e ignorancia, ¿no? Ese es un tema que es una clase, y creo que ni siquiera una clase es suficiente porque es muy, muy complejo. Pero lo explico porque hay tres animales que se encuentran, unos en bondad, otros en pasión y otros en ignorancia. Todo lo que hay en este mundo, absolutamente todo lo que ves, escuchas, etcétera, todo está impregnado de estas gunas o modalidades. O sea, hay sonidos, colores, sabores, formas, etcétera, en bondad, en pasión y en ignorancia. Y esas tres modalidades se combinan y generan todas las diferentes mentalidades que puedes percibir en este mundo. Pero entonces, un animal que está en la modalidad de la ignorancia, un animal que está en la modalidad de la pasión y un animal que está en la modalidad de la bondad, antes de tomar un cuerpo humano son el mono, el tigre y la vaca. ¿Entiendes? O sea que la vaca es el más evolucionado, ¿no? El mono está en la ignorancia, el tigre está en la pasión y la vaca está en la bondad. Entonces, esta entidad viviente del ejemplo que me das, muy pecaminosa, no, jamás va a tomar ni siquiera ninguno de esos cuerpos. Ella primero va a un lugar que se conoce como los planetas infernales a recibir un castigo severo, severo, muy severo, y después toma formas muy, muy inferiores animales, muy inferiores a las que tú me nombraste. Entonces, no sé si eso tranquiliza un poquito tu inquietud. Ay, Dios, muy, muy bueno, muy interesante. Perdón también, es que a mí se me acaba de morir una perrita, que era muy querida. De verdad que mi Lunita era... Y a mí eso me pegó muchísimo. Yo soy muy, pues muy empática con los animalitos. Y cuando se me murió, pues siempre estuve como con la cosa, ¿a dónde se va mi perrita? O sea, a su alma, ¿a dónde continúa? Porque fue lo que siempre Kirti me dijo. Me dice, es que el alma de tu perrita tiene que continuar. Y eso es lo que me ha ayudado como a quedarme como tranquila, pues. Sé que su alma, pues, ha continuado. A superar. Pero sí me queda como eso de, ahorita cuando hablamos de la reencarnación, los animalitos así, por ejemplo, ¿tienen reencarnación igual que nosotros o...? Muy buena pregunta, muy buena, sí, obviamente. El alma pasa, todas las almas en este mundo material, las almas condicionadas somos nosotros, que todavía estamos condicionados por la mente, los sentidos, deseos, porque hay almas condicionadas y hay almas liberadas. Las almas liberadas, como su palabra lo dice, están libres de eso, ¿no? Pero las almas condicionadas que estamos en este mundo material, pasamos a través de las 8.400.000 especies que les nombré anteriormente. Seres acuáticos, insectos, plantas, reptiles, aves, mamíferos, hasta llegar a la forma humana. Entonces el alma, digámoslo así, hace un tour por todas esas, o sea, nosotros ya pasamos por ahí. Ya hemos transmigrado a través de todas esas especies antes de llegar a la forma humana de la vida. Por eso es tan importante valorar este cuerpo humano, porque hemos hecho un tour, no son 20 ni millones de años, son billones y trillones de años, ¿no? Hasta alcanzar la forma humana. Entonces, cualquier entidad viviente en un cuerpo inferior, animalito, dando el ejemplo pues, de tu perrita, ella está evolucionando, está en ese proceso evolutivo hasta llegar a la forma humana. Y si un animalito en la casa de una persona que es piadosa, que le gusta lo espiritual, si de pronto escuchó mantras sagrados, en algún momento comió prasadam, el alimento que es ofrecido a Krishna, ya, muy seguramente está o muy cerca o ya aseguró un cuerpo humano. Una de dos. O está muy cerca de llegar a la forma humana o ya aseguró un cuerpo humano. Entonces, incluso desde la perspectiva trascendental, cualquier entidad viviente que entre en contacto con mantras sagrados, con personas santas, con el alimento que se ofrece a Krishna, prasadam, sagrado, cualquiera de estos contactos beneficia automáticamente a cualquier entidad viviente
hasta el punto que es muy probable que pueda tomar un cuerpo humano en la próxima vida. ¿Responde a tu pregunta? Ok, muchas gracias. Entonces, temas muy interesantes, y así como Caterina se atrevió a preguntar, todos ustedes pueden preguntar también cuando quieran, cualquier inquietud, porque estos temas son, o sea, estas preguntas pueden responder muchas cosas, la verdad. Yo pienso que yo cuando, les confieso, cuando yo llegué, cuando yo conocí Conciencia de Krishna y me encontraba con un devoto, yo era, pero pregunte y pregunte y pregunte, ¿no? Y argumentaba, y por qué esto así, y necesito que me lo expliquen muy bien para que me quede claro. Y yo soy así, o sea, explíquenme las cosas lo mejor de la capacidad para que me quede muy claro, ¿cierto? Porque eso es importante. O sea, uno no debe tampoco tragar entero, no. Hay toda una explicación filosófica para eso. Por eso es una ciencia espiritual. Cuando decimos ciencia, hablamos de tres cosas: teoría, práctica y resultado. Eso es ciencia. Si falta una, no es ciencia. Mejor dicho, si no hay un resultado positivo, eso no es ciencia, eso no es científico. Eso es una mera teoría o una mera hipótesis, sin comprobación. Para que sea científico es que tú lo puedes comprobar. ¿No? Y Conciencia de Krishna, dijo Srila Prabhupada, es una ciencia espiritual que todos la podemos comprobar, absolutamente. Entonces, bueno, estábamos hablando del escenario histórico, creo que abarcamos bastante ese campo, ¿cierto? Antes de una batalla, Dios mío, Arjuna venía con un ímpetu tremendo, pero al ver a sus familiares al frente, cayó, lo que decimos nosotros, en plano mental, en congoja, y obviamente con toda la razón, pero Krishna comienza a iluminarlo con toda la sabiduría hermosa del Bhagavad Gita. Y bueno, como las mismas palabras lo dicen, Bhagavat significa el Supremo, y Gita significa canto o canción. Bhagavad Gita, el canto o la canción del Supremo. Una sabiduría imperecedera, maravillosa. Y Krishna comienza hablándole el Bhagavad Gita a Arjuna y explicándole este punto inicial del cual yo les dije que era el ABC. No somos este cuerpo. Eso comienza a hablarle Krishna directamente a Arjuna en el Bhagavad Gita, porque Arjuna vio a sus familiares allí y dijo, ¿cómo que los tengo que matar? Y lo primero que Krishna le dice es, tú te estás hablando palabras muy doctas y te crees muy erudito, pero eres un gran tonto, ¿no? Y ahí comienza a hablar de la sabiduría del Bhagavad Gita. Entonces, esto es muy, muy importante, entender por qué se dio, Realmente Arjuna es un devoto puro de Dios, es un devoto puro de Krishna, pero en ese momento se está generando un pasatiempo. Él toma la actitud, por decirlo así, nuestra, de un alma condicionada, confundida por los conceptos erróneos, por la ilusión, por la dualidad, ¿no? Está confundido. Y esa es la situación de uno en este mundo, por lo menos antes de tener acceso a la ciencia espiritual. Uno está confundido. Uno no sabe ni quién soy yo. Imagínense, si uno no sabe ni quién soy yo, para dónde menos podré saber hacia dónde debo dirigir mi verdadero ser. Entonces, algo hermoso de la conciencia de Krishna o del conocimiento védico en sí, del Bhagavad Gita, es eso. Primero nos deja claro quién eres tú. Esa respuesta a esta pregunta es fundamental. Yo soy conciencia pura. Y si yo no soy materia ni burda ni sutil y soy es conciencia pura, entonces ahora la otra pregunta es, ¿cuál es el alimento del alma? ¿Cuál es la meta como alma, como conciencia pura? ¿Para qué existo? ¿Para qué fui creado? En otras palabras, ¿cuál es el propósito real de la vida humana? Y todo eso lo responde el Bhagavad Gita. Todo, con lujo de detalles. Entonces, este escenario histórico es muy interesante, es muy particular. Yo vuelvo y les repito, si en algún momento tienen acceso al Mahabharata, se puede conseguir, tenemos aquí en Colombia, pues existen 2 tomos que son como los más genuinos, muy interesantes. Ahí uno se hace una visión más cosmogónica de por qué ocurrió esta batalla de Kurukshetra y por qué Krishna habla del mensaje del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la sabiduría suprema y nosotros como almas condicionadas necesitamos siempre de la guía de alguien que tenga verdadero conocimiento. Incluso materialmente hablando, ¿no? Si cualquiera de ustedes o es abogada o doctora o ingeniera, tienen plena experiencia de que tuvieron que ir a una universidad, tener un profesor y tener libros, textos y asociarse con la gente que quería lograr una carrera, ¿no? Y en cualquier
campo del conocimiento material es así, ineludiblemente. Ahora, transporten eso mismo a la vida espiritual. Es exactamente lo mismo, solo que la visión es diametralmente opuesta. La visión en el plano material busca solo beneficios materiales, pero la visión en el plano espiritual busca el beneficio de mi alma, de mi ser, un beneficio eterno. Cualquier beneficio en el plano material es temporal. ¿Eso es claro? Pero cualquier beneficio en el campo espiritual es divino y es para siempre, es eterno. Eso es algo que también tenemos que tener muy claro. Y eso lo comprenden solo personas que son muy agudas, o como dijo un gran maestro espiritual, Srila Sridhar Maharaj, aquellos que tienen un refinado intelecto teísta. Me encanta esa expresión. Y eso, en pocas palabras, esas son todas ustedes y todos los que participen en este curso, sin la más mínima duda. Porque solo una persona que puede sentir la necesidad de algo divino o superior se atrae por eso. Si la Sridhar Maharaj dijo un cerebro lleno de basura, ni se atrae. ¿Qué decir de entenderlo? Solamente personas muy, muy finas, muy afortunadas, personas que se dieron cuenta, o sea, hay un despertar interno de conciencia, obviamente. Hay un despertar interno donde uno siente, no, esto tiene que haber algo superior. Tiene, mi ser me lo dice, en mi foro interno lo siento. En el idioma sánscrito, eso se llama Sukriti. Sukriti es como un ahorro durante varias vidas. Es un ahorro de actividades espirituales que uno está haciendo durante varias vidas, creando Sukriti. Y el cenit de la suma de muchos Sukriti se llama Shraddha, o fe. No fe ciega, la fe que ve. Si hay fe ciega, hay una fe que sí ve. De esa estamos hablando. Una fe que ya no pertenece a una creencia. No, es una vivencia interna que te permite proyectarte. Tiene que haber algo superior. ¿Aquí me están escribiendo algo? Ok. Bueno, Lalita Kunda de Vida, sí, dice que su internet está un poquito complicado y que pues se le cae, pero que como estamos grabando, pues entonces continuará en la parte donde termine, hasta donde estuvo y que muchas gracias a todos y qué linda noche, dice, qué reverencia. Mario, aquí entró un compañero de nombre Mario, bienvenido. Es un gusto tenerte acá. Y sé que algunas personas a veces por sus ocupaciones pues no pueden a veces entrar a la hora indicada, pero aquí son siempre bienvenidos y para nosotros es una fortuna compartir con todos los que quieran porque esa es nuestra vida. O sea, si uno recibe un tesoro y lo quiere para sí solito, eso sería no solamente extremadamente egoísta, yo diría que eso sería perverso. Si yo recibo un tesoro que lo puedo compartir con todo el mundo, eso sería mi más grande felicidad, ¿no? Es más remunerador dar que recibir, muchísimo más. Entonces es muy bello uno poder compartir esto. Y bueno, bienvenido Mario, si en algún momento te quieres presentar, porque al inicio todas estas lindas compañeras hicieron su presentación personal, y si en algún momento tú lo quieres hacer, con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Veo que están todas muy atentas. Así que si tienen preguntas, adelante. Dale, Caterina. La que quieran preguntar aquí. Dale, dale. Ay, perdón. ¿Por qué el Señor Krishna escogió a Arjuna para esto? O sea, para el darle como ese conocimiento sobre todo todo el conocimiento que le dio. Uh-huh. Y lo segundo, cuando estabas hablando de que las almas salen cuando se suicidan o cuando las matan, yo puedo entender que si una persona decide suicidarse, quede como en ese plano sutil, como sufriendo, pero si a una persona la matan, si la matan porque la atracaron o algo así, porque él se tiene que quedar en ese plano. Está recibiendo la reacción de haber hecho lo mismo en una vida pasada, haber matado, haber asesinado.
Nada se queda sin pagar, nada. No existe tal cosa. La justicia divina es perfecta y el karma es una justicia infalible. Por eso hay que ser tan cuidadosos en nuestro comportamiento, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta? No me lo hubiese imaginado esa. Así funciona la ley del karma, por eso es tan delicado, ¿no? Y la Prabhupada una vez les dijo a sus discípulos, imagínate, les dijo, ustedes tienen dos grandes problemas. Uno, no leen mis libros. Dos, no le tienen miedo a Maya. En este caso, Maya se refiere al karma. No le tienen miedo a veces al mal comportamiento. Trae reacciones muy pesadas. Entonces, esa es la respuesta a tu inquietud. Que uno, pues obviamente uno no quiere eso de nadie, ¿cierto? A veces hay personas que pasan por circunstancias muy adversas y uno externamente puede incluso hasta ver, no, son personas como buenas, que no le hacen mal a nadie. Es un típico argumento, ¿no? Y externamente hasta puede ser así, pero no sabemos cuál es su karma, cuáles son las deudas que tiene de la vida pasada. Eso no lo sabemos, eso lo sabe el Señor Supremo, ¿no? Y ¿por qué Krishna decidió hablarle a Arjuna este conocimiento? Porque era su más querido amigo. El Bhagavad Gita, Krishna le dice eso a Arjuna. Yo te estoy hablando de esta ciencia suprema porque tú eres mi muy querido amigo. Así le dice Krishna. Y hay un verso muy lindo también, al inicio de uno de los capítulos, no me acuerdo si del 7 o del 9, donde también le dice, Arjuna, debido a que tú no me envidias, yo te impartiré esta ciencia suprema. Eso me encanta, ¿no? Esta es una contaminación quizá la más sutil, ¿no? Y para acercarse a la divinidad hay que ir depurando el corazón de este elemento tan nocivo y tan perverso de la envidia. Incluso materialmente se dice que es el sentimiento más vil que existe, ¿no? Entonces, eso le dice Krishna a Arjuna, debido a que tú no me envidias, yo te impartiré esta ciencia suprema. Hermoso, hermoso. El Bhagavad Gita es poesía. El Bhagavad Gita no fue así hablado, el Bhagavad Gita fue cantado, ¿no? Cuando recitamos los mantras, se debe recitar cantado, porque Krishna lo cantó. Por eso se llama Bhagavad Gita. Gita es canto o canción, ¿no? Cuando recitamos cualquier verso del Bhagavad Gita, por ejemplo, un verso muy interesante, que tiene que ver mucho con la temática que hemos tocado, dice, Matras Parshastu Kaunteya Sitoshna Sukadukadaha Agama Payino Nityastam Stitikshashwa Bharata. Y la traducción es muy interesante. ¿Sí? Pónganle mucha atención a este verso. La aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Ellas surgen de la percepción directa de los sentidos y uno debe aprender a tolerarlas sin disturbarse. Hay que aprender a volverse Indira. Indira significa alguien imperturbable ante la dualidad del mundo. Porque quien se identifica con la dualidad es la mente. Frío y calor, honra y deshonra, triunfo, derrota, honor, deshonor, todas esas dualidades las experimenta la mente. Pero como uno está identificado con su mente, uno cree que es uno. ¿No? El alma está identificada con la mente y piensa, tengo frío, tengo calor, me están honrando, me están deshonrando. Pero un Dira es alguien que trasciende esta dualidad mental y se sitúa en el plano del alma, donde no se ve afectado por esa dualidad. Y Krishna en el Bhagavad Gita nos invita a llegar a esta etapa de volvernos Dira. ¿Cómo? Bueno, entonces es todo un proceso de vida espiritual, algo gradual, ¿no? Entonces, ese es el Bhagavad Gita, es un poema. Gurudev Tulananda, uno de nuestros maestros, él es chileno, él es un poeta, literalmente hablando, él es un poeta. Ha escrito canciones, artículos, canciones bellísimas, ha traducido casi todas las canciones del bengalí, del sánscrito original al español, poéticamente para cantarlas también. Y él dice, él como es un poeta, él dice, el Bhagavad Gita es la carta de amor de Krishna para con nosotros. Es una invitación amorosa. Ven a mi mundo de amor, ¿no? Bello, eso es vida espiritual. Vida espiritual es enamorarse de Dios.
Eso es conciencia de Krishna. Y cuando tú te enamoras de alguien, lo ves a toda hora, ¿cierto? Como dicen por acá algunas personas, hasta en la sopa, lo ves. Entonces, eso queremos, llegar a ver a Krishna siempre, ¿no? Ese es otro verso del Bhagavad Gita, de mis favoritos. En el capítulo 6, verso 30, Krishna le dice a Arjuna. Es muy lindo, de verdad, muy lindo. Aquel que me ve en todas partes y ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Wow, eso sí es poesía selecta, ¿no? Uttama Shloka, eso es Krishna. Todo lo que emana de Krishna es poesía, es dulzura, es encanto. ¿Mm? Entonces, el Bhagavad Gita es una carta llena de amor. Primero para iluminarnos, ¿cierto? Porque necesitamos iluminarnos con conocimiento divino. Y a medida que nos vamos iluminando, entonces nuestra conciencia se va elevando. ¿Mm? Y cuando lleguemos al punto de entender, Krishna tu Bhagavan Swayam, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Yo soy parte y porción de él. Mi posición eterna constitucional es servirlo, amarlo, ¿no? Y la meta suprema de la vida es desarrollar amor puro por él. Cuando alguien llega a este nivel del amor puro por Dios, el amor puro por Krishna, ya nunca más vuelve a este mundo material. Cuando abandona este cuerpo, toma un cuerpo espiritual y regresa a Krishna. Y esa es la prerrogativa de la vida humana. Esa sí es la tarea a la que nos tenemos que consagrar, como decía mi maestro espiritual en términos muy colombianos, con alma, vida y sombrero, completamente. Pero bueno, poco a poco se llega lejos, ¿cierto? Con mucha paciencia. Hay una palabra muy importante, después la vamos a ver en un verso del Bhagavad Gita que me gusta mucho, y es constancia, muy parecida al nombre de esta linda amiga que tenemos acá, que es tía de una devota que quiero mucho, Constanza. Vida espiritual requiere constancia, de siempre estar ahí, siempre estar ahí. Hay un dicho famoso, me imagino que lo conocen la mayoría o quizá todos, que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Es muy sabio eso. Vida espiritual es de estar ahí siempre, constante, determinado, dedicado, ¿no? Puede ser que no vayamos a 150 por hora, pero si vas a 60, por el camino correcto, algún día vas a llegar. Y Krishna es muy misericordioso. Y Él quiere que todos nos iluminemos con verdadero conocimiento. Porque iluminarse con verdadero conocimiento es aprender a vivir en todas las circunstancias de la vida, favorables y desfavorables, en todas. O sea, con sabiduría. ¿Preguntas? ¿Alguna otra inquietud? Sí, Adelante. bueno, yo quisiera dar mi opinión, es solo mi opinión, y a las personas que nos están acompañando esta noche, decirles que han tomado una excelente decisión, que sigan adelante buscando y que sigan con la enseñanza del Bhagavad Gita porque de verdad es muy bonita, aunque yo no he profundizado en ella, pero la experiencia que tengo desde este punto de vista que estoy de aprendiz, de indagar más, de ahondar más, ha sido muy bonita. Han sucedido muchas cosas en mi vida que no he podido seguir más allá, tal vez por mi propio ego, por muchas cosas que han sucedido, pero yo pienso que cada vez que se presenta una oportunidad de esta, no es casualidad. La vida nos está llevando a que ahondemos y miremos más allá de lo que nos rodea. Y algo que ahora decía el Prabhu, mi punto de vista es cuando hablaba él sobre los papas o las personas que manejan grupos espirituales, llámese cristianos o la Iglesia Católica, mi punto de vista como persona en cuanto a esas situaciones de estas personas que suelen tener pues sus formas de ser, digámoslo así, del punto de vista del egoísmo, que manifiestan muchas veces su parte egoica o sus errores como personas, como lo quisiéramos mirar, ellos para mí tienen su función y desde mi punto de vista,
de lo poco que he aprendido, yo pienso que cada una de ellos nos deja una enseñanza, sea de pronto un poco negativa, que la gente lo suele llamar así, pero para mi punto de vista sigue siendo positivo porque a través de eso negativo me hace ahondar y decir, bueno, si esta persona no me está enseñando lo correcto y supuestamente es un líder, esto no me llena y me hace como mover mis entrañas a querer ahondar en otra cosa diferente. Entonces, yo pienso que cada una de esas personas que están en esos grupos tienen que vivir esa situación con estas personas y que por algo están aquí para darnos, como quien dice, ese toquecito y decir, bueno, mire cómo estamos viviendo esto y nos hace como quien dice mirar y ahondar y llegar hasta este punto donde estamos recibiendo la enseñanza de conciencia de Krishna porque sabemos que hay algo más que nos llama la atención de esta enseñanza, que nos ha jalado, que nos ha a estar aquí en este grupo. Entonces, desde mi punto de vista, yo no lo veo negativo. Sé que los hermanos cometen errores en sus diferentes reuniones que tengan espirituales y todo eso, pero yo pienso que cada uno de ellos tiene un estado de conciencia que les permite estar hasta ese momento y después los sueltan porque ha habido muchas personas que han estado alrededor mío viviendo esas situaciones donde los miran de su punto de vista negativo, pero después dicen, oh, pero si yo no hubiera llegado ahí y no hubiera visto este error, no hubiera saltado a indagarme y a decirme, reprocharme a mí mismo y de mirar, bueno, estaba en este error y ahora pasé acá, ahora me doy cuenta del estado de conciencia de este hermano, que no es el adecuado, pero me hizo sentir incómodo en esta situación y yo pienso que al encontrarnos nosotros con el Bhagavad Gita, ahora el Prabhu decía sobre el amor de Krishna, sobre el verso, sobre la enseñanza, y para mí todo es como ganancia. Y desde el punto de vista también en cuanto a lo que es karmático, todo, e incluso hasta la muerte que se perdió a través de un fallecimiento así tan repentino fue un chispazo, ya que nuestros tiempos aquí manejados no son los mismos de Dios, igual cuando reencarnan en un animal, por decir el animal más feo, porque no tengo mucho conocimiento sobre eso. Cada uno de esos animales nos deja una enseñanza. Nos han dicho que el pitbull es agresivo, pero tras de él hay un alma que cada uno de esos animales manifiesta y como lo decía ahorita, que no recuerdo el nombre, perdió su animal y ese animal le dio una enseñanza a ella y convivió con ella y si ella se dio cuenta la compenetración que tenemos nosotros los humanos y la forma de cómo entender a ese animal y cada uno de ellos nos deja una enseñanza. ¿Sí me entiendes? Para mí, así sea el plano más feo que toque mandar a un alma, lo veo como una misericordia divina, ya que, bueno, si esa alma le tocó como quien dice irse a ese plano bien feo y está sufriendo, es una forma misericordiosa de aprender que de pronto no es aceptable para los que les tocara ir y vivir ese suceso, pero sí es una forma de subir y de aprender. Y es una misericordia, porque qué tal que no la tuviéramos, que nos tocara que quedarnos en un plano estáticos porque ya se acabó todo. Y doy gracias a la vida, a los hermanos, a este momento, a todos ustedes que me están permitiendo aprender en este instante de todo y de todos. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Constanza. Bueno, tú estás hablando de la visión absoluta, esta es la visión perfecta. Ahorita estábamos hablando de la visión relativa cuando hablábamos de la situación del mundo en el que estamos, que es innegable. Y obviamente todo, absolutamente todo, tiene un propósito perfecto. Esa es la visión absoluta. Y llegar a esta visión, pues obviamente no es tan fácil. Y como tú lo dices, si estamos aquí ahora reunidos, es una misericordia de Krishna muy especial para poder hacernos partícipe de esa visión absoluta, de esa visión completa y perfecta. Pero a veces nos toca hablar de la situación del mundo en términos relativos, en términos en el que estamos, porque es necesario diferenciar, ¿cierto? Es necesario a veces diferenciar las cosas, ¿no? Por eso existe lo genuino y lo fraudulento, ¿no? Porque uno muestra que es lo otro, obviamente. Y si yo estoy en un camino genuino, voy a darme cuenta que es fraudulento. Y si estoy en un camino fraudulento, ojalá que me dé cuenta que estoy en un camino fraudulento y que me contacte algún día con lo genuino. Y obviamente, cuando alguien ya tiene la comprensión de todo eso, es una visión absoluta, una visión muy amplia de las cosas. Y bueno, muy lindo, muy lindo. De eso se trata la vida espiritual, obviamente. ¿Alguna otra intervención?
Me gusta mucho escucharles, me gusta mucho esta dinámica porque aquí estamos para aprender. Un gran maestro espiritual llamado Srila Sridhar Maharaj, conocido mundialmente como el guardián de la devoción. Él dijo en una ocasión algo que me encantó y me gusta mucho compartirlo con los demás. Él dijo, nosotros nunca seremos profesores, siempre seremos estudiantes. Y cuando yo leí eso, wow, esto es demasiado fino. Eso tritura mi ego, ¿cierto? O sea, siempre seré un aprendiz, qué lindo. Y es así, realmente es así. Cuando alguien dice, o si alguien dice, lo logré, lo tengo, lo realicé, ya tengo a Dios en mi puño, puedes tener la absoluta certeza que no ha realizado nada. Los más exaltados devotos, ellos son los que menos piensan que han conquistado a Dios. Eso sí es una hermosura. Y eso es vida espiritual verdadera. A medida que alguien realmente avanza y progresa, más lejos se siente, más indigno se siente, más pequeñito se siente. Esa es la muestra que sí está avanzando, ¿no? Pero al mismo tiempo, con su comportamiento, con su actitud, se vuelve el servidor humilde, amoroso, incondicional de todos. ¿Sí? Eso es un devoto de verdad, un devoto real, un devoto que aspira al amor puro, que ya tiene vestigios de ese amor puro o que ya tiene amor puro. Una de las tres, ¿no? Entonces, bueno, vamos por buen camino. Guru Tulananda una vez dijo algo muy lindo, muy bonito. Dijo, más importante que la velocidad es la dirección. Como les decía ahorita, suponte que estamos donde en México, en Ciudad de México, y quiero ir a Puebla, pero cojo la ruta a otro lado, a 150 porque quiero llegar rápido a Puebla, no voy a llegar nunca. Pero si cojo la ruta a Puebla a 50 por hora, voy a llegar más tarde, más temprano, pero voy a llegar. Entonces, más importante que la velocidad es la dirección, hacia dónde nos estamos dirigiendo, eso es fundamental. Pienso que eso responde muchas cosas, aclara mucho el panorama, obviamente. Y bueno, no sé si Leini, Jetsi, Diana, Krishnarani quieren compartir algo, y Caterina y Constanza se lanzaron al ruedo. Adelante, Diana, adelante. Bueno, yo nada más para acotar ahorita con lo que mencionaban también de Kate, al menos yo sí me consideraba atea en el momento en el que llegan mis hijos, y yo tuve una como disciplina también católica, pero no quería eso para mis hijos, entonces por eso es que dejé de creer, sentía que no había ninguna fe en mí, y de ahí fue donde empezaba como esa perturbación cuando llegan mis hijos. Bueno, el primero Ian y posterior mis gemelas, no mías, a través mío. Y cuando trasciende la más pequeña, es ahí donde llegó la fe. Es cuando logré reconocer que en el momento en el que estaba la materia sin vida en mis brazos, hubo como esa paz o esa claridad que no había sentido jamás, y que, como lo mencionaba también ahorita Constanza, como que logré sentir en ese momento que ella seguía por aquí en el plano sutil, y cuando me despido de ella, logro como sentir también quitarme ese velo de la no creencia. Y aunque ahorita sigo en ese proceso y todo me ha llevado a estar el día de hoy acá con ustedes y escuchándoles, pues me siento súper afortunada y muy dichosa de poder estar con todas estas enseñanzas, porque he tenido el Bhagavad Gita en mis manos
más de 5 veces, empiezo a leerlo, pero me perturba la mente, el ego, lo bueno, lo malo, y el hecho de seguir juzgando entre bueno o malo en esta dualidad, a mí me ha servido mucho el soltar eso, el ya no estar juzgando entre bueno o malo y ver más a fondo, y que a través de la fundación, que no es nuestra, que todo es a través de nosotros, poder ayudar a más personas. Eso es lo que me has hecho reencontrar este camino espiritual, y se los quería solamente compartir. Muchísimas gracias, Frau. Gracias a ti, Diana. Muchas gracias por esa experiencia tan, tan reveladora y tan positiva para tu propia vida. Hermoso, muy hermoso, de verdad. Constanza hace una pregunta pues obviamente para todos. Dice, para los principiantes, ¿cuál es el primer libro que debemos empezar a leer? El Bhagavad Gita es el estudio preliminar de la ciencia espiritual, pero el Bhagavad Gita realmente es profundo. Y solo lo podemos entender si tenemos la guía correcta. Esa es la idea en este lindo seminario, que podamos dilucidar toda esta temática que es profunda realmente, es profunda. Pero yo puedo recomendar algunos libros, especialmente de Srila Prabhupada, que son también completamente introductorios a la ciencia espiritual. Hay dos que a mí, a título personal, todos los libros pequeños que Srila Prabhupada escribió y que se consiguen en muchas librerías, incluso donde venden libros de segunda, es más fácil de conseguir. La ciencia de la autorrealización es uno. Wow, wow, ese libro ha hecho muchos practicantes de la vida espiritual. Es porque ese libro tiene muchas cosas. Tiene conferencias, cartas, ensayos, debates de Srila Prabhupada durante toda la época en que predicó en el mundo occidental. Ahí se enfrenta con ateos, estructuralistas, existencialistas, obispos, cardenales, de todo, y no, es magistral. Y hay otro que se llama Viaje hacia el autoconocimiento. Es otro libro de Srila Prabhupada, más o menos por el mismo corte, pero en ese libro hay conferencias que yo no he visto en ninguna otra parte de Srila Prabhupada. O sea, para mí es exclusivo. Pueden ir anotando los títulos. La ciencia de la autorrealización, Viaje hacia el autoconocimiento. Y hay un libro, quizá sea mi libro favorito de Srila Prabhupada. Se llama Las enseñanzas místicas de la reina Kunti. ¡Wow! Ese libro, la reina Kunti, por si no lo saben, es la mamá de Arjuna, la tía de Krishna. Y ese libro son como 40 versos donde la reina Kunti, que es una devota pura, aparte de que en términos consanguíneos es la tía de Krishna, realmente es una devota pura de Krishna. Y todos son versos que ella le está recitando a Krishna antes de que él partiera de Hastinapura. En Hastinapura era donde vivían los Pándavas. Después de la batalla de Kurukshetra, en un momento Krishna parte de Hastinapura y entonces ella comienza a recitar estos versos a él. Oh, eso es un deleite. Y este libro Srila Prabhupada lee los versos y da una clase de cada verso. Oh, ese es mi libro favorito de Srila Prabhupada. Si lo pueden conseguir, todos se los recomiendo. Entonces, esos serían los libros que yo recomendaría iniciales para leer. Y hay muchos libros ya más pequeños de Srila Prabhupada, muchos fueron distribuidos por miles y por millones en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Libros como El Cazador y el Sabio, Más allá del nacimiento y de la muerte, Venciendo al destino. ¡Wow! Es una historia extraordinaria. Todos esos libros pequeñitos, El Cazador y el Sabio, no sé si ya se los nombré, muy interesantes. Viaje fácil a otros planetas. Son todos libros pequeños de Srila Prabhupada que son toda una introducción a esta ciencia espiritual. Que repita los nombres, claro, con mucho gusto. Recuerden de siempre tener una libretica, cuadernito, como quieran, para anotar cualquier cosa. Preguntas, así como los títulos que les estoy dando. La ciencia de la autorrealización, ese es un libro. Viaje hacia el autoconocimiento. Las enseñanzas místicas de la reina Kunti. Yo incluso, bueno, voy a también colocar títulos acá.
Esos tres, digamos, son extraordinarios. Y todos los libros pequeñitos, El cazador y el sabio, Intriga en el palacio, Venciendo al destino. Ahí en el chat estoy colocando los títulos. Viaje se lo quiero enseñar. Bueno, esos son algunos de los títulos que les recomiendo ciegamente. Son una maravilla leer, es una maravilla absoluta. Y les voy a recomendar uno, ese es más difícil de conseguir. Un poquito más difícil porque creo que fue una edición muy limitada. Yo afortunadamente tengo uno. Se llama La vida proviene de la vida. Aquí lo estoy escribiendo en el chat. Ese libro, sin exagerar, sin exagerarles, cuando lo leía se me erizaban los vellos del cuerpo. Sí, les voy a decir de qué se trata ese libro. Fueron varias caminatas de Srila Prabhupada en el año 1973 y parte de 1974. Srila Prabhupada hacía caminatas en las mañanas en la playa con algunos discípulos. Pero resulta de que estos discípulos, uno de ellos era un PhD en química orgánica. Los otros eran todos profesores. Entonces, ¿cuál es la temática del libro? Ellos están exponiendo todas las teorías materialistas acerca del origen de la vida. Y Srila Prabhupada derrotando las todas, una tras otra. Entonces, claro, es un hervidero, es impresionante. Y el libro original, de La vida proviene de la vida, tiene una segunda parte que se llama El reto. Y fue un debate filosófico, pero es el debate más impresionante que yo he leído hasta el día de hoy. De unos devotos que vivían en Sri Lanka, al sur de la India, con el presidente de la Asociación Racionalista de Sri Lanka, imagínense. Esa asociación estaba destinada a negar la existencia del alma y de Dios. Ya se pueden imaginar de qué estamos hablando aquí. Un debate que salió por periódico y todo, eso fue una cosa mundial. Y los devotos lo derrotaron completamente. Es fascinante. Ese libro se los recomiendo. No es fácil de conseguir, de verdad. Pero si lo consiguen, wow. Es digno de leer. Bueno, ya les dejé buenos libritos. Y también, si en algún momento, Mario, si me estás escuchando y quieres intervenir, quieres presentarte, plena libertad para hacerlo. Somos todos oídos. Muchas gracias. Adelante. Activa tu audio, por favor. Bueno, te escuchamos al principio, pero ya no te escuchamos. ¿Ahorita ya? Ahora sí, correcto. Bienvenido. Buenísimo. Vale, gracias. No, pues soy Mario, tengo 32 años en este cuerpo, soy de Guatemala. Y muchas gracias por aceptarme. La verdad que estoy muy interesado. Acabo de estar ingresando en la conciencia Krishna muy poco tiempo, tal vez unas 2, 3 semanas. Y la verdad que me siento como muy bendecido al haber llegado a este camino. Y siento que sí, Krishna me está recibiendo con amor y sus enseñanzas pues me van a ayudar para ser una mejor persona. Muchas gracias a ti. Muy lindas tus palabras. Bienvenido siempre. Y les comparto, como hay varios guatemaltecos, tuve la oportunidad de estar en Guatemala en el año 1992 y 1993 en 2 ocasiones. Y puedo decir que la experiencia fue muy linda. En esas épocas mi actividad principal era distribuir literatura en los buses. Lo hacía con mucha felicidad y tuve la oportunidad de conocer personas de Guatemala muy queridas. Tristemente fue muy corto el tiempo, no podía estar mucho tiempo, pero fue muy lindo. Así que pues me siento un poquito identificado con los guatemaltecos que están acá.
En el año 2017 estuve en México. Primera vez, tenía muchos anhelos de ir porque el devoto que estaba encargado de la prédica en México en ese momento es un amigo de mi alma, realmente es uno de mis maestros, un swami. Su nombre es Bhakti Rakat Swami Maharaj. Ahora está en Austria, él es austriaco. Y tenía muchos deseos de ir a México porque me habían hablado cosas muy especiales. Y bueno, allá conocí algunas ciudades de Ciudad de México, estuve en Toluca, estuve en Cuernavaca y en Puebla. Y puedo decir que la experiencia fue también, al igual que en Guatemala, inolvidable. Mejor dicho, para ser muy sincero, cuando uno consagra su vida a diseminar esa sabiduría, en cualquier parte que tú vayas, de verdad, si vas con la actitud correcta, solo vas a encontrar amigos en todas partes. Esa es la verdad. Esa es mi experiencia. En Venezuela conozco 3 lugares, nada más. Conocí la frontera con Colombia, eso sí, hace muchos años, San Antonio y una que empieza con U, ¿cómo es? Los venezolanos, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Es ahí justo pasando, después de Cúcuta es San Antonio y hay otra ciudad. Y estuve en el aeropuerto de Caracas, solo en el aeropuerto, ni siquiera nos dejaron bajar del avión cuando íbamos a un viaje muy largo. Esa fue mi experiencia con Venezuela, pero Venezuela y México tienen algo muy especial. Fueron los únicos 2 países de Latinoamérica donde Srila Prabhupada estuvo. Y he leído el libro de Srila Prabhupada en Venezuela y Srila Prabhupada en México, y wow, es puro néctar, como dicen los de otros, puro néctar. Así que estas son las verdaderas Naciones Unidas, para reiterarlo. Realmente qué lindo, pero qué lindo y qué súper lindo estar con ustedes. Esa es mi buena fortuna. Mi maestro espiritual siempre quiso que yo dedicara mi vida a predicar. Y ustedes son representantes de él, porque me están ocupando en la actividad más hermosa que hay. Diseminar la conciencia de Krishna, el mensaje del Bhagavad Gita, el mensaje del amor divino, porque es un conocimiento universal. Eso no tiene nada que ver con fronteras, con situaciones de este mundo en absoluto. Eso no tiene que ver con blancos y negros o amarillos, con católicos, cristianos, musulmanes, hindúes. No, todo eso son consideraciones relativas de este mundo. Eso tiene que ver con el alma, con nuestro verdadero ser, con el amor verdadero, el amor universal, donde todos tienen que tener cabida, ¿no? Si uno habla de amor y excluye algo, eso no es amor verdadero. Por eso somos vegetarianos, porque amamos los animales. Como dijo San Francisco de Asís, muy lindo. Los animales son mis amigos. Yo no me como a mis amigos. Eso es muy profundo. Palabras muy sencillas, pero muy profundas. Esa es la visión de un santo. Un santo ama a todos, porque ve a todos como almas, como parte y porción de Dios. Y el que ama a Dios o quiere amarlo, tiene que amar a los demás. Eso no hay, digamos, de otra forma de concebirlo. No me puedes decir que quieres amar a Dios, pero lo que hay en tu plato es el resultado de un holocausto en un matadero. Eso es totalmente contraproducente, ¿no? No se puede. Entonces, vegetarianismo es sinónimo de amor. Eso es vegetarianismo, sinónimo de amor, de sensibilidad. Entonces, por eso en esta ciencia uno aprende todas esas artes. Es un arte, vivir es un arte. Saber vivir, ¿no? Saber vivir, porque uno puede vivir y no saber vivir. No, pero saber vivir, eso sí es un arte, y es un arte muy fino. Y para saber vivir, tengo que tener la guía apropiada de los que saben vivir. Y esos son los santos. Los santos. En cualquier línea de pensamiento filosófica, espiritual, pero si es un santo, tiene que ser humilde, tolerante, respetuoso, libre de orgullo y tiene amor por los demás. Eso es un santo. Aquí, en Japón o en otro planeta, donde sea. No, eso no va a cambiar. O sea, donde quiera que esté un santo, es un bien queriente de los demás. Y eso es un santo, eso es un devoto, ¿no? Es un bien queriente de los demás, hasta de una hormiguita. No le quiere causar ansiedad ni daño a nadie. Entonces, ¿qué más se podría decir de una sabiduría tan fina, tan sublime, tan excelsa? Bueno, yo solamente sueño con algo en mi vida, volverme un devoto puro de Krishna, para poder servir puramente a los demás. Ese es el anhelo real de mi vida y hasta que no lo logre, no me detendré. Y sinceramente, mis más profundos agradecimientos, pero de todo mi corazón para todos ustedes,
porque ustedes me están jalando hacia eso. Entonces tengo una deuda con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Y espero que sigamos ahí siempre muy bien conectados, compartiendo. Con el Pro Vegabán me pueden escribir cualquier duda que tengan. Yo les voy a anotar acá también mi número de celu, que es mi mismo WhatsApp, cualquier inquietud que tengan, con toda confianza, ¿no? Yo soy su amigo incondicional. Estoy para servirles siempre. Y les voy a dejar unas pequeñas tareitas muy sencillas, ¿no? Para que la anoten ahí en el cuadernito y durante toda la semana estudien, trabajen. Estoy anotando mi celu. Bueno, hay que poner más 52, que es Colombia, ¿no? Si no me equivoco. Mi querido Prabhu, yo conseguí el libro, de La vida proviene de la vida. Oh my God. Por aquí por internet, en forma descargable, la voy a mandar por el grupo. Excelente. Para que usted lo vea, para ver Gracias. si es ese el libro. Perfecto. Ok, perfecto. Y si es el libro, pues entonces ya todos lo tienen ahí en el grupo. Adelante, Leimi. Prabhu, ¿puedo dar hacer una pregunta? Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Leimi. Ok. Ya que va a intervenir Leimi y Malzó y después sigues tú, Constanza. ¿Ok? Yo solo les quería decir que en el link que nos envió Vegabán antes de comenzar el seminario, él nos envió un link para que tuviéramos el Bhagavad Gita en línea. En esa misma página están casi todos los libros. Excelente. ¿Sí? Entonces, originales de Srila Prabhupada. Entonces le voy a mandar el link de la página, llama harekrishna.es.libros. Excelente, maravilloso. Entonces ahí pueden leer todos los libros. Maravilloso. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Constanza, adelante. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas en conciencia de Krishna y qué te ha llevado a tener tal certeza de que Srila Prabhupada es un devoto legítimo, o sea, un líder el cual debas de seguir? ¿Qué te inspiró a tener eso tan claro para seguir como tu maestro, pues, como albergarlo para ti como tu maestro? Y también me parece, perdón, entonces, como no estuve al inicio de la charla, de pronto explicaste quién eras y me gustaría saber cuánto tiempo llevas en conciencia de Krishna, estudiando las escrituras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por la misericordia de mis maestros espirituales, hace 34 años estoy compartiendo esta linda ciencia con los devotos que me han tolerado, me han aguantado, me han iluminado. Y decir a Prabhupada, si comienzo a hablar de él, no voy a parar. A él le debo todo, todo. Antes de conocer a Srila Prabhupada y su mensaje de amor, tenía muchas inquietudes. Bueno, eso lo comenté al principio, ahora como tú misma decías. Conocí muchas cosas, muchos procesos espirituales, muchas líneas cristianas, y puedo decir que de ellos aprendí muchas cosas hermosas. Conocí gente muy linda, de verdad. Pentecostales, testigos de Jehová. Conocí gente muy especial y aprendí de ellos. Comportamientos hermosos, generosidad, etc. Pero todavía hacía falta mucho más. Después tuve la oportunidad de conocer la Gnosis y ahí se me abrió mucho más el panorama, porque los gnósticos, la base de los Gnosis son los Vedas. Pero hay un punto donde, digamos, ellos, es que para entender esto, tenemos que tener la guía de un maestro espiritual que pertenezca a la asociación discipular. Y ahí es donde erran mucho. Toman de los Vedas, pero no tienen la guía apropiada. Y cuando no hay la guía apropiada, uno va a desvirtuar las cosas, o por lo menos no va a tener conocimiento completo. Entonces, te voy a resumir un poquito.
Cuando leí el primer libro de Srila Prabhupada que tuve en mis manos, que se llama, porque existe y también lo puedes conseguir, La reencarnación, vidas pasadas y futuras. Yo ya sabía de la reencarnación, porque mi madre me lo enseñó desde que era un niño, pero la forma como Srila Prabhupada lo explicaba, jamás lo había visto, jamás. Decía, nadie me había explicado algo tan claro, tan conciso y con tanta lógica. Nadie me había dicho con precisión quién soy yo, un alma espiritual, o sea, tan claro como eso, soy conciencia pura, ¿no? Entonces, pero realmente me enamoré de Srila Prabhupada cuando leí el libro que habla de su vida, su biografía, que se llama Srila Prabhupada Lilamrita. Cuando leí ese libro la primera vez, yo dije, yo me enamoré de Srila Prabhupada. Al ver su vida ejemplar, su vida de sacrificio por el bienestar de los demás. Si algún día tienen ese libro en sus manos o incluso está aquí en harekrishna.es libros, no, eso sí, eso es ley leerlo. Perdonen que hable así, pero es ley. Uno lee eso y uno se va a enamorar de él. Lo que él hizo, eso no tiene comparación para mí. Ya estoy hablando a título personal, ¿cierto? Respetando cualquier opinión. Pero lo que Srila Prabhupada hizo en Occidente, a partir del año 1965, que fue cuando llegó a Estados Unidos, lo que él hizo en 12 años, yo quiero que alguien me diga qué persona en este mundo de Occidente ha hecho lo que Srila Prabhupada hizo en 12 años. A la edad de 69 años, llegar a un mundo desconocido, o casi podríamos decir al infierno de Occidente, donde todo el mundo estaba volcado hacia la gratificación, drogas, sexo, licor, pero así, desbocados. Porque cuando él llega, era cuando estaban haciendo el movimiento hippie. Y ahí comenzó así la Prabhupada a predicar, ¿no? Como dijo mi maestro espiritual Hariyan Maharaj, enderezar árboles que crecieron torcidos. Yo quiero que me muestres en el mundo occidental quién ha hecho algo así, como lo que hizo Srila Prabhupada. No solo implantar una cultura, no solo implantar una forma de vida, una sabiduría tan profunda, sino que no solo lo implantó, sino que esto sigue creciendo y no se detiene y no se detendrá nunca. Y venir a mostrar con su humildad, con su pureza, con su sencillez, qué significa ser un servidor amoroso e incondicional de los demás. La vida de Srila Prabhupada para mí no tiene paralelo en el mundo occidental. Yo repito, lo digo a título personal, esa es mi experiencia y he conocido devotos que han seguido sus enseñanzas que para mí también son un ejemplo de vida. Tía Fiona. Entonces, eso y mucho más, Constanza, de verdad te podría decir. Pero yo te invito a que cuando tengas acceso a ese libro, que es la vida de él, se puede conseguir, obviamente, puede estar ahí en esta lista que mandaste, Lemi, pues seguro puede estar. Se llama, a ver, el libro se llama Él creó una casa en la que el mundo entero puede vivir. Así se llama. Srila Prabhupada Lilamrita. Él creó una casa en la que el mundo entero puede vivir. Eso y muchísimo más de verdad. Ya cuando tuve la oportunidad de vivir con los devotos, especialmente con aquellos devotos que comenzaron a guiarme, su ejemplo de vida. O sea, más importante que el precepto es el ejemplo. Su ejemplo de sencillez, de humildad y de consagración al bienestar de los demás, esa era algo que me dejaba sin palabras. Sin palabras. Y solamente sentía en mi corazón, yo quiero ser así. Yo quiero ser un servidor amoroso de los demás, incondicional. Bueno, espero que eso responda un poquito porque se podría decir muchísimo más. Bueno, una tareita, pueden anotar, sencillas, así como para que en la semana estén estudiando, practicando. ¿Qué otro nombre recibe el Bhagavad Gita? El Bhagavad Gita recibe otros nombres, lo pueden averiguar en lo que hemos leído en la introducción, tiene otro nombre. Esa es una pequeña tarea. ¿Qué otro nombre recibe el Bhagavad Gita? Otra pregunta. ¿Cuántos capítulos y cuántos versos componen el Bhagavad Gita?
Otra pregunta. ¿Por qué se habló el Bhagavad Gita? Investíguenlo, pueden dar sus apreciaciones, igual la vamos a compartir todos, porque esa es la idea, que nos mostramos todos, porque ese es un punto muy importante. ¿Por qué se habló del Bhagavad Gita? ¿Por qué Krishna le habló del Bhagavad Gita? Hace muchos años, esta es una anécdota muy interesante que de verdad me dejó muy pensativo. Estábamos en Buenos Aires y conocimos a un muchacho que era de Israel. Y él estaba estudiando en Buenos Aires y nos comenzó a visitar en el templo. Y hablábamos mucho, era muy afable. Y un día nos contó algo increíble. Él nos habló de un rabino. Nos dijo que los rabinos eran, no sé si en la escuela de los judíos, no recuerdo exactamente cuáles fueron las palabras que él utilizó, eran como los máximos exponentes de sus enseñanzas. Entonces él hizo el comentario de que un rabino instruyendo a un discípulo, a un amigo, le dijo: cuando tú entiendas por qué Arjuna decidió pelear en Kurukshetra después del Bhagavad Gita, vas a entender el propósito del Bhagavad Gita. Yo me quedé como, wow, esas son palabras mayores, ¿no? Muy interesante me pareció. Les comparto esa anécdota. Y hay muchas anécdotas que iremos escuchando en el transcurso de nuestro seminario. Pienso que esas tareitas están muy sencillas, ahí tienen la manita para compartir, leer, ahí dejan también. Sí. La pregunta, yo hice 3 preguntas, ¿cierto? La primera pregunta era, ¿cuál es el otro nombre que recibe el Bhagavad Gita? Esa fue la primera. Igual la voy a escribir acá. No. Dale vuelta. La segunda era, ¿de cuántos capítulos consta el Bhagavad Gita? Capítulos y versos. Correcto. Ahí van las 2. Y la tercera pregunta es, ¿por qué se habló del Bhagavad Gita, no? Esa fue la tercera. Y esas 3 preguntitas por ahora. Para esta semanita. Y también, pero ahorita les dije allá que lo que es mi número de celular y WhatsApp, si me quieren preguntar algo, cualquier duda, cualquier inquietud entre el transcurso de la semana, con mucho gusto, para servirles en la medida de mis limitadas capacidades. Más que un profesor, yo soy su amigo, el amigo de todos ustedes, de verdad. Y bueno, muy feliz, muy contento de iniciar esta linda etapa, este lindo seminario. Y espero que Krishna los bendiga mucho, los proteja, los ilumine, que tengan un fin de semana muy especial, toda una semana muy linda, y que Krishna nos dé vida para encontrarnos el próximo sábado y compartirlo mucho más. ¿Alguna otra pregunta? Bravo, gracias a todos también. Hare Krishna. Hare Krishna, Constanza, gracias a ti, que tengas una feliz noche, que sueñes con Krishna. Gracias, Prabhu. Diana, Leini, Krishnarani, Getsi, Mario y mi querido John Alexander Calderón. Muchas gracias a todos. Pues tristemente entra hasta el final, pero igual todo lo grabamos, así que te lo vamos a compartir, no te preocupes. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su cariño y por sus preguntas. Leini, adelante. Hare Krishna, Prabhu, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Prabhu, gracias. Gracias. Activen todos los Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Mis mejores deseos.
Que Krishna los bendiga, los proteja. Y voy a cerrar con unas palabras muy bellas de Srila Sridhar Maharaj, el guardián de la devoción. Nunca se olviden de estas palabras que son muy profundas. Él dijo, la sinceridad es invencible. Esa es la base de todo. Ser sincero en mi anhelo por la verdad. El que anhela la verdad, sinceramente, la va a detectar donde quiera que ella se manifieste. Así que mis mejores deseos para todos. Y ahí seguiremos conectados. A más tardar hasta el próximo sábado. Y lo que me quieran preguntar, con toda confianza. Namaste. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Radhe, radhe. Hare Krishna, Prabhu. Hari Bol, Hari Bol.